En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudare, benedicere, predicare. Tres verbos en latín que en el español son traducidos como alabar, bendecir y predicar. Son la manifestación de lo que hasta ahora hemos ya dicho con relación a la historia de nuestro Padre Santo Domingo, el breve recorrido histórico que hemos realizado, y también acerca de las divisas que hemos reflexionado en las sesiones inmediatamente anteriores. Así que por eso esta divisa, laudare, benedicere y predicare, cierra con broche de oro este módulo tercero. Es el capítulo número 4. Es una divisa que aparece ya en el año 1254, cuando se redacta la obra de Fray Pedro Ferrán. Es un fraile español que titula su obra La leyenda de Santo Domingo, y ahí refiere el laudare, benedicere y predicare al oficio, a la misión, al ser de la orden de predicadores. Pero ¿en dónde encuentra su raíz más última? ¿De dónde salen estos tres verbos? De la Sagrada Escritura. En el Salmo 145 vamos a hacer dos lecturas. La primera, los 6 primeros versículos, y la segunda lectura del verso 10 al verso 11, esos dos versículos. Lo voy a proclamar y ustedes se van a encargar de escuchar atentamente en dónde aparecen estas tres palabras, o dónde se refieren al menos a estas tres palabras: alabar, bendecir y predicar. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. Grande es Yahvé, muy digno de alabanza. Su grandeza carece de límites. Una edad a otra encomiará tus obras. Pregonará tus hechos portentosos. El esplendor, la gloria de tu majestad, el relato de tus maravillas contaré. Del poder de tus portentos se hablará, y yo tus grandezas contaré. Ya ustedes han examinado esas tres palabras, y si no, yo quisiera que leyéramos el verso 10 y 11, porque ahí se condensan con mayor exactitud. Alábente, Yahvé, tus criaturas, bendígante tus fieles. Cuenten la gloria de tu reinado, narren tus proezas. Hay algo común en esas tres acciones, y es fundamentalmente en lo que se parecen con nuestro carisma y con nuestro ideal y con nuestra manera de servir a la iglesia como predicadores. Que en primer lugar, las tres acciones son teocéntricas, es decir, se refieren primeramente a Dios. Quien alaba, alaba el nombre de Yahvé. Quien bendice, bendice el nombre de Yahvé. Y quien proclama o recita, lo que hace es recitar las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. Pero a la vez, estas tres acciones se ordenan también al hombre, en cuanto que al manifestarle toda la gloria de Dios, el hombre que escucha también se ordena por completo a Dios. Entonces tenemos aquí dos elementos importantes, que por un lado son tres verbos que hablan primeramente de Dios, que se refieren primeramente a Dios, pero que luego están puestos para que el hombre también alabe, bendiga y predique a Dios. Que quien escuche esta recitación del Salmo del Júbilo también se ordene a Dios como el mismo salmista. Cuando hablábamos de la divisa contemplari et contemplata alis tradere, mencionábamos esto. Hay una doble dimensión en nuestra vida que no podemos olvidar. Primero, que nuestra vida es una consagración total y directa a Dios. Por eso, contemplari, porque nos referimos a las cosas sagradas, a las verdades que vienen de Dios. Pero
cuando anunciamos a otros esto que hemos contemplado, pues contemplata alistradere, damos a otros el fruto de lo contemplado. Por eso, esa divisa que veíamos en ese entonces, contemplari et contemplata alistradere, está muy unida a esta que estamos abordando, laudare, benedicere y predicare, porque desemboca en la recitación de las maravillas de Dios ante el mundo entero. Y de hecho ya el alabar y el bendecir es una manifestación ante los hombres de quién es Dios. Es ya un hecho de predicación en sí misma. Por eso la contemplación y la acción en estos tres verbos están muy bien integrados. Y por eso convienen tanto para la definición y manifestación de nuestro carisma. Quisiera dividir esta conversación en tres partes. Naturalmente en el mismo número de verbos que tenemos. Laudare, alabar, benedicere, bendecir, predicare, predicar. Y vamos a dedicarnos a lo primero, a laudare, alabar. Los frailes de Toulouse, del sur de Francia, antes de mencionar cualquier palabra en las mañanas, quedaban en un silencio profundo. Amanecían en un silencio rotundo. Y si debían desayunar antes del rezo, porque sus ocupaciones los llevaría después del rezo inmediatamente a ir a la universidad o a los lugares de predicación que tenían, pues no hablaban, porque la primera palabra que salía de un fraile en este convento era aquella de: Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Es un signo muy importante, que la primera palabra que salga de un predicador, que salga o brote de la boca de un predicador, sea alabar a Dios. Por eso quería traerles este signo como ejemplo e introducción a este verbo, alabar. Yo les decía, cuando les hablaba del contemplari, del contemplar, que teníamos varias fuentes de la contemplación, pero la primera que yo mencionaba era la oración. La oración personal, ciertamente, pero hacía mayor énfasis en la oración común. Esa que en el caso de los frailes, de las religiosas y de las monjas, y que como consejo siempre se le da a los laicos, es la recitación de la salmodia, de los salmos, porque en su mayoría los salmos cantan la alabanza a Dios. Y claro, no entendemos los salmos separados del gran sacramento cumbre de nuestra fe, la acción de gracias perfecta, la alabanza a Dios Todopoderoso, como lo es la Eucaristía. Por eso la salmodia y la celebración eucarística, y decimos la liturgia, el momento donde los fieles nos reunimos para alabar el nombre de Dios, están muy dentro de la espiritualidad nuestra, porque nuestra palabra primero ha de ordenarse a Dios, una palabra de alabanza, de júbilo a Él. Y en esto hay un elemento particular, es una alabanza común, porque en los inicios de la orden, los frailes ha querido nuestro Padre Santo Domingo que fuera una orden canonical, es decir, ¿en qué se caracterizan los canónigos? En cantar el oficio divino juntos, en recitar los salmos en todas las horas posibles juntos, en comunidad. Y lo mismo con las monjas contemplativas, cuando se funda el monasterio de Pruya. Allí las monjas se habían comprometido a una alabanza perpetua a Dios con el rezo, la recitación de los salmos y de la salmodia, cánticos de alabanza a Dios. Y estos dos gestos, frailes alabando a Dios y monjas alabando a Dios con el rezo de los salmos y las celebraciones litúrgicas, especialmente la Eucaristía, es una herencia que toda la familia dominicana ha recibido. Por eso aquí estamos hablando de nuestra intimidad en la oración común. Es una oración de alabanza por medio de los salmos y por medio de la Eucaristía. Son dos elementos que no podemos olvidar porque, como ya lo he dicho, es una de las fuentes de nuestra contemplación.
Y quería hacer énfasis sobre esto, sobre la alabanza pública, porque esto de pública, yo quisiera que lo guardaran mucho. Esto de alabanza pública es un ejemplo que nos viene directamente de los apóstoles. Cuando los apóstoles se reunían y cuando Pentecostés ocurrió entre los apóstoles, esto era una alabanza que se veía, que se notaba ante la gente. Tanto así que quienes los veían mencionaban que posiblemente estaban ebrios tan temprano y tomando vino. No, era la fuerza del Espíritu Santo que los hacía juntos alabar y glorificar a Dios. Y era un signo muy grande para los que los escuchaban. Así que, en primer lugar, esta alabanza pública está cimentada en el ejemplo de los apóstoles, pero propiamente en la orden que entendemos por una alabanza, por un júbilo público. No es que sea mostrona. Nuestra oración común, nuestra liturgia, nuestra Eucaristía, no es una liturgia mostrona, no tiene que ver con eso. Ante todo, es una liturgia contagiosa, es una acción de oración contagioso, es decir, que predica en sí misma, es una oración que predica ya a otros. Y bueno, contagiosa porque se trata de una liturgia bella, es decir, una alabanza y una recitación bella de los salmos. Por eso en las constituciones primitivas se habla de la recitación solemne, del canto solemne de nuestra liturgia, porque tiene una belleza, porque tiene una solemnidad y porque a la vez es sobria, es decir, en su justa medida. Todo tiene su lugar, absolutamente todo. Y esto llama la atención, esto contagia. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que me atrajo de la vida de los frailes fue el rezo coral, por ejemplo. No quiero decir que toda mi vocación se ordenó a la orden por el bonito rezo que tenían, pero sí fue un elemento muy significativo que me llevó a decidir finalmente por la orden de predicadores. ¿Cómo cantaban de bello los salmos? Y claro, en ese momento era todo una gran novedad para mí. Y por eso es tan importante que la alabanza pública pueda ser ya predicación para otros y que otros gocen de esa oración común que tenemos. Es muy aconsejable que otros tengan la oportunidad de vernos alabar a Dios juntos, en comunión, en comunidad, porque esto tiene que ver con la originalidad de la orden de predicadores. Vamos a pasar al segundo, benedicere, bendecir. Tiene sobre todo un fundamento bíblico este verbo y bueno, precisamente hemos leído el Salmo. Quiero explicar en el sentido bíblico qué quiere decir bendecir. Varias acepciones nos encontramos. La primera, un saludo de cortesía como un decir bien en favor de alguien. Tenemos el ejemplo de Génesis en el capítulo 47, versículo 7, cuando José lleva a presentar a Jacob, su padre, anciano ya, al faraón. El texto dice, y Jacob bendijo al faraón. Un saludo de cortesía, es como un buen hablar, un buen decir de alguien o para alguien. Es un buen decir. Una segunda acepción en las Sagradas Escrituras es los dones o son los dones y las gracias que provienen de Dios. Y en este sentido, solo Dios puede bendecir, porque Él es la causa de todas las gracias. Es por eso que encontramos entre tantos ejemplos, pero yo solo he escogido uno, en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 10, cuando Satanás está hablando con Dios y le dice, pero si tú lo has bendecido con toda clase de bienes, ¿por qué Él no te miraría solo a ti? Pero tócale sus bienes y verás que te maldecirá. Bueno, Dios es la fuente de toda bendición y en este caso particular de todas las bendiciones materiales que se puedan recibir. Y usualmente esta palabra bendición en la Escritura está referido al dar vida. Cuando Dios bendice, Dios da vida. Y la manifestación de esta vida en la Escritura y sobre todo en el Antiguo Testamento son los bienes temporales.
es la descendencia, es la tierra, ¿no? Así que el único dador de bienes, de bendiciones, de dones, de gracias, es Dios. Pero luego, el padre de familia también es capaz de bendecir. Los patriarcas bendicen a sus hijos, a todas sus generaciones, ¿no? Jacob y Esaú, bueno, la bendición que se derrama sobre uno. ¿Por qué tiene la potestad del Padre de bendecir? Porque Él, con relación a Dios, ha dado la vida. Dios es que finalmente la ha dado, pero el Padre es capaz de engendrar la vida. O sea, tiene algo que puede dar a otros. Así que por participación en la Escritura nos encontramos también de que Dios da la gracia a hombres de carne y hueso para que bendigan a sus generaciones. Porque en analogía con Dios, el Padre tiene que dar. Tiene con qué dar, por decirlo de alguna forma. Tiene dones con qué dar. Y si hoy observamos esta acción del bendecir, pues tenemos que decir también que entre hombres Dios también ha destinado a algunos para bendecir al pueblo con algunas gracias particulares. Y gracias particulares sobreabundantes. Me estoy refiriendo a los sacerdotes. Quienes tenemos por gracia de Dios, por don de Dios, la capacidad de bendecir al pueblo, de ofrecerle los sacramentos, por ejemplo. Alguna vez cuando se mencionaba este verbo, se hizo benedicere en la orden de predicadores, se hacía referencia a la originalidad de los frailes como una orden clerical, es decir, es una orden de clérigos que predican y ofrecen al pueblo la salud, es decir, la salvación, y la salvación que se nos da mediante los canales de la gracia que está capitalizada en esos 7 sacramentos, los cuales los sacerdotes, los clérigos, son capaces de transmitir, son facultados mejor para transmitir al pueblo. Alguna vez se hizo mención de ello, pero hoy estamos diciendo que Dios participa también a seres humanos para bendecir a sus generaciones, y hablamos ya de los padres. Cuando ustedes despiden a sus hijos, los laicos que tienen hijos, y sus hijos les piden la bendición, ¿acaso esa bendición no es válida? Por supuesto. Y en el caso de los sacerdotes bendecimos al pueblo de Dios con los sacramentos. Y así, en general, todos hemos recibido el sacerdocio desde nuestro bautismo, el sacerdocio común. El sacerdocio ministerial, los clérigos. Pero con el sacerdocio común ya hay una facultad, porque es una gracia que viene de Dios. Nos hemos hecho hijos de Dios, y por esa capacidad de ser hijos de Dios, adquirimos de Él toda la gracia necesaria para poder bendecir a otros, para poder darle la bendición que viene de Dios a otros. Así que esta gracia de bendecir la recibimos por participación de Dios, porque en rigor quien bendice es Dios, es la única fuente de las bendiciones. Pero hay una paradoja aquí, importante de resaltar, que en la Escritura también nos encontramos con que el pobre que no tiene nada es capaz de bendecir al rico que lo tiene todo. Por eso Job, en el capítulo 29, en el versículo 13, cuando está hablando con Dios, cuando le está suplicando y le está recordando, entre comillas, a Dios, y él mismo está recordando esos años mozos, ¿no? Esos años de abundancia, cuando lo tenía todo, dice Job: la súplica y las bendiciones de los mendigos subía hasta mí. Las súplicas y las bendiciones de los mendigos subían hasta mí. Lo que también nos hace pensar que es propio del hombre que no tiene nada con respecto a Dios, bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué se puede bendecir el nombre de Dios? ¿Por qué bendigo tu nombre? Bendigo tu nombre, Señor, como el Salmo lo está diciendo. Bueno, porque en la bendición se crea una relación profunda entre el que da y el que recibe. Y en esa relación profunda, el que recibe se siente tan agradecido por la generosidad, la bondad desbordante de quien le da,
que es capaz de bendecir su nombre. Aquí la palabra bendición es el sinónimo de agradecer, de la acción de gracias, de exultar en acción de gracias porque alguien me ha bendecido, alguien ha sido generoso conmigo. Entonces ese bendigo tu nombre, Señor, que va del hombre a Dios, es la manifestación de la gratitud. La gratitud que es la consecuencia de las bendiciones grandes que Dios ha tenido por nosotros. Y por eso los hombres bendecimos el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu santísimo nombre, Señor. Porque aunque yo no tengo nada para darte, tú me lo has dado todo. Y por eso bendigo tu nombre. Es, una vez más repito, la manifestación de la acción de gracias de un corazón pobre a alguien que lo tiene todo, a la fuente de todas las gracias y de toda la misericordia. Así que voy a ir concluyendo este segundo verbo del benedicere. Bendecir es el resultado de descubrir primero la bendición que viene de Dios. Es el resultado de descubrir primero que Dios nos bendice y que Dios nos bendice en todo momento y que por tanto confesamos su generosidad y por eso yo bendigo su nombre. Y luego esa misma bendición que yo tengo hacia Dios por mi poca capacidad y por mi mucho agradecimiento que tengo a Dios, también se desborda en los hermanos, porque es una bendición que Dios me regala para transmitirla. Y esto, como he dicho yo, todos al ser bautizados, al participar del sacerdocio de Cristo, unos como sacerdotes común en la iglesia como fieles, laicos, y otros como consagrados sacerdotes, específicamente clérigos, tenemos un sacerdocio distinto, depende de Cristo, por supuesto, pero por esa condición de sacerdotes y a la vez de hijos de Dios, somos capaces de transmitir a otros la bendición. Así que hablamos de Dios a otros porque hemos recibido de Dios todas las bondades. Y termino con la última palabra, predicare. Predicar. Como ya hemos hablado mucho de predicar y lo hemos referido en aquella divisa contemplari et contemplata alistradere, y ahí mencioné algunos rasgos característicos de la predicación dominicana, pues aquí no me extenderé mucho en este verbo predicar, solamente quisiera referirlo a los dos anteriores, laudare y benedicere, porque realmente este verbo predicare tiene lugar entre los tres porque está relacionado con los dos anteriores. Y lo primero que tengo que decir es que predicar, cuando se encuentra unido al laudare y al benedicere, es una acción que está ya dentro de esa alabanza y de esa bendición. La misma lógica que les he venido comentando en varias sesiones. Nuestra alabanza a Dios, cuando nos ordenamos a contemplar la verdad divina en la liturgia, con los salmos, con la Eucaristía, es ya una predicación. Les decía yo, la belleza de nuestra liturgia, la belleza de nuestra Eucaristía, respetar los signos sagrados, eso ya dice mucho y eso ya es una predicación. En nuestra alabanza, entonces, es un ejemplo de predicación para otros. Y de bendición, porque al bendecir el nombre de Dios, al bendecir sus maravillas, al bendecir su nombre, al sentir agradecimiento por lo que Dios me ha dado, también ya es un gesto de predicación a otros. Y a la vez, por recibir esos bienes de Dios, al darlo a otros, al dar mi bendición a otros con mis palabras, con mi predicación, ya la predicación, la acción de anunciar el evangelio, de salvar almas, está muy intrínseca a estos dos verbos anteriores. Entonces, por eso aquí predicare no se entiende sin el laudare y sin el benedicere, porque estas dos acciones ya tienen impresa internamente la acción de predicar. Y por eso es que esta divisa es tan propia de la orden y define muy bien nuestro carisma, porque contiene esta conjugación entre el alabar, el bendecir y el predicar, entre el contemplar y dar a otros el fruto de lo contemplado. Así que
En esa primera medida, la predicación es una acción que ya está dentro de la alabanza y dentro de la bendición. Pero luego tenemos que reconocer también que la predicación es nutrida por la contemplación que se hace en la alabanza y en la bendición. Entonces ahí sí encontramos un orden. Laudare, alabamos el nombre de Dios. Benedicere, agradecemos enormemente todos los bienes que hemos recibido de Él. Para predicare, es decir, el resultado de esta contemplación es una predicación consistente, sólida, porque es el fruto de una contemplación previa. Así que hermanos, por eso alabar, bendecir y predicar son tres verbos juntos y unidos. Hoy precisamente todo lo que he dicho ya ustedes lo habrán recordado de sesiones anteriores, porque estas palabras lo que hacen es condensar y manifestar algo que ya hemos dicho muchas veces y de muchas maneras en el recorrido de estas sesiones. Así que queda para la familia dominicana la tarea de preguntarse muchas cosas con respecto a esto. Primero, si nuestra alabanza, si esa fuente de la contemplación que es la oración común y en ello el rezo de los salmos y la celebración de la Eucaristía, es capaz de llamar, es capaz de atraer. ¿Cómo hemos cuidado nuestras almas eucarísticas, nuestras vidas eucarísticas, por ejemplo? Y por eso, ¿cómo hemos cuidado la belleza de los signos, de los salmos y de la Eucaristía? Es importante esto. No dejar caer nuestra belleza, la sobriedad, la solemnidad de nuestra oración a Dios, porque ahí se debate uno de los verbos que definen mejor nuestra vida: alabar a Dios para salvar almas, para atraer a otros más a que con nosotros compartan este ideal de vida. ¿De qué manera estamos confesando la generosidad de Dios con nosotros? De hacernos predicadores fundamentalmente. ¿Cómo hemos bendecido a otros con la palabra que damos y con el ejemplo que damos? Verdad vivida, verdad contemplada, verdad comprendida, verdad actuada. ¿Cómo hemos llamado a otros con esta verdad? ¿Hemos sido bendición para otros con nuestra predicación? Y lo mismo, ¿hemos bendecido el nombre de Dios anunciándolo a otros? Y la última pregunta es, ¿nuestra predicación es fruto de esta alabanza cotidiana, constante, sincera, honesta? ¿Y fruto de esta bendición constante del nombre del Señor? Porque lo cierto es que nuestro Padre Santo Domingo hablaba con Dios o de Dios a los demás. Y esta frase sigue estando a la base de todas estas que hemos dicho. Laudare, benedicere, predicare. Contemplari et contemplata alistradere. Salvar almas mediante la predicación multiforme del Evangelio o de la palabra de Dios. Veritas. Les he hecho un recuento ligero de nuestras divisas. Hermanos, pidámosle a nuestro Padre Santo Domingo que nos haga dominicos de alabanza a su nombre, que bendigamos su nombre por siempre jamás y que recitemos sus maravillas, como nos lo sugiere el Salmo 145. Oh luz de la Iglesia, doctor de la verdad, modelo de esperanza, marfil de castidad, tú nos diste a beber generosamente el agua de la sabiduría, predicador de la gracia, únenos a los bienaventurados.